ven el problema no tanto como el gobierno, sino como los individuos y las corporaciones. Entonces no es solo limitar el poder del Estado, que es lo que hace una constitución, sino limitar el poder del sistema financiero, de las empresas, de los individuos, así que el gobierno tenga más control sobre las personas y para que no puedan tomar ventaja uno de los otros. Y bueno, entonces esta es la idea de los deberes humanos, que nosotros, y bueno, y como el individuo no puede depender del individuo a que piense en el otro, el gobierno tiene que tener más control para garantizar que los deberes, bueno, cada individuo tiene un deber hacia el hermano, pues como decía la primera. Ha dedicado gran parte de su tiempo, de esfuerzo y digamos, su vida a un aspecto muy interesante que tiene que ver con las estructuras, pero no que hacen edificios, sino que crean, generan justicia. Hablo de Miguel Herroz, que estuvo por Colombia justamente participando en workshops, hablando y tratando el tema constitucional. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, estaba en el World Constitutional Conference, Law Conference, perdón, en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se dio en Bogotá, Colombia, la semana pasada. Y la verdad que fue fascinante. Participaron alrededor de 2.500 expertos en el tema a través de más de 180 workshops que le dicen, que eran, bueno, nos dividíamos entre salones y hablábamos sobre distintos temas. Y también tras eso habían plenarias al principio o al final del día donde hablaban expertos sobre uno u otro tema. Y bueno, la realidad es que era todos los colores, de ideología, de intereses, de puntos de vista, un tremendo escenario para intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista. La verdad que siento que me nutrí bastante. Bueno, y esto también, y te preguntaba, Miguel, también fuera del aire, un poco sobre hacia dónde va el rumbo de la conversación en el continente. América Latina tiene una tradición republicana muy interesante porque técnicamente no al mismo tiempo, pero muy a la par, nuestros países fueron independizándose y automáticamente digamos, tomando este modelo de república como forma de gobierno. Sí, bueno, hay que ser honesto, la gran mayoría de los temas daba vuelta alrededor de ideas socialistas en un sentido. Por ejemplo, uno de los primeros temas que se habló en la conferencia abierta fue el retroceso democrático y de líderes que amenazan pues la democracia. Y ahí entonces uno veía las soluciones, porque bueno, el problema más o menos se sabe, hay populismo, las personas sienten que no, el gobierno no le está dando eh, respuestas a sus necesidades y bueno, ven la corrupción andante, por ejemplo, en América Latina, entonces bueno, buscan a alguien que los va a salvar y estos son líderes populistas. Y bueno, digamos, Farah Ahmed, una de las primeras que habló, veía la solución como la hermandad dramatizada. Ella decía que para solucionarlo es que nosotros actuemos como hermanos unos de los otros, que nos digamos hermanos, cuando veas a un extraño lo abraces. Y, por ejemplo, esa era una de las líneas principales que se hablaba, pues de cómo nosotros vemos que es nuestra culpa, nosotros estamos pensando en nosotros mismos, no en aquellos alrededor de nosotros como si fuesen nuestros hermanos. Pero si los viéramos como si fueran nuestros hermanos, entonces ¿cómo actuaríamos? Y en ese instante nunca tratarías de tomar ventaja de alguien, siempre le darías todo lo que tú tienes cuando él lo necesita. Ese era uno, por ejemplo. Eh, También era otro aspecto muy fuerte, eran los deberes humanos.
no los derechos humanos, sino los deberes humanos. Con la mismo problema, pues que sienten que el gobierno no está dando respuesta. Así que ven el problema no tanto como el gobierno, sino como los individuos y las corporaciones. Entonces no es solo limitar el poder del Estado, que es lo que hace una constitución, sino limitar el poder del sistema financiero, de las empresas, de los individuos, así que el gobierno tenga más control sobre las personas y para que no puedan tomar ventaja uno de los otros. Y bueno, entonces esta es la idea de los deberes humanos, que nosotros, y bueno, y como el individuo no puede depender del individuo a que piense en el otro, el gobierno tiene que tener más control para garantizar que los deberes, bueno, cada individuo tiene un deber hacia el hermano, pues como decía la primera, así que para forzarnos a ser buenos con los otros. Pero bueno, estas ideas, de nuevo, ya la mayoría de las personas sabrán que una vez que el gobierno se meta a controlar a las personas, no es para obligarnos a ser buenos con otros, es para quitarnos lo que puedan quitarnos. Habían otros, por ejemplo, los tribunales como defensa, y tenían, por ejemplo, Paloma Menses, que es actualmente presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, hablando, y bueno, pintaba un escenario muy rosa de los gobiernos, especialmente del colombiano, de que todo lo está haciendo bien, de que hay libertad pura, que están protegiendo las libertades de todos, especialmente las libertades sociales, dicen ellos, pues que la libertad, por ejemplo, a tener agua, no sé, electricidad, educación de máxima calidad, y lo hablaba como si fuera una realidad, pero bueno, si sabes algo sobre Colombia, todo esto es falso. Así que estas eran las plenarias. Otro era sobre los derechos humanos frente a los conflictos armados. Yo estaba esperando que hablaran sobre Rusia y Ucrania, por ejemplo, la destrucción que está haciendo Rusia a los derechos humanos, lo que está pasando con los iraníes que mataron a 40.000 de su propia población, pero el enfoque fue diferente. La gran mayoría, digamos, Carlos Ayala Corao, que es ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio un apasionado discurso en contra de los Estados Unidos y en apoyo de Maduro, que sentía que los Estados Unidos le había quitado la soberanía al pueblo venezolano al haberle, ellos ven como un ataque a los derechos humanos de Maduro, y estaba pidiendo que lo soltaran inmediatamente y lo pusieran de vuelta en el poder, porque la soberanía del pueblo venezolano estaba en él. Y en ese aspecto hablaban mucho de Rousseau, por ejemplo, y para aquellos que conocen, Rousseau era un pensador francés que fue el que le dio quizás vida a la Revolución Francesa, y para ellos es la supremacía de la voluntad general sobre el interés propio y, dado a ello, sobre la libertad individual. Lo que importa es lo que el pueblo quiere o lo que la general, pero el pueblo realmente no sabe lo que quiere. Entonces necesitas un líder ilustrado que le diga al pueblo, que fuerza al pueblo a ser libre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que lo que ves en Venezuela, pues el socialismo, que las personas no son las que mandan, es el líder, y bueno, entonces era un debate apasionadamente en contra de el liberalismo en ese sentido, pues, y ven a los Estados Unidos como el mayor mal. Y bueno, ese fue un aspecto, pero a la misma vez habían otros. Estas fueron las plenarias, pero sí habían bastantes en los workshops, que habían otras ideas que se estaban velando. Pero bueno, había de todo en los workshops. De ese aspecto habían, digamos, los derechos a los pueblos indígenas, que sienten que deberían tener más derechos que la población en general.
Esto era unos temas que se dio, por ejemplo, en Chile, cuando estaban tratando de cambiar su constitución, y los mismos pueblos indígenas votaron en contra de esta propuesta de constitución en sus pueblos, pero fue arrasante el voto contra ellos, porque ellos mismos decían, pero ¿cómo es que nos van a dar mayores derechos a nosotros que nuestro voto, por ejemplo, cuente por 2 en vez de por 1? Sentían que no era justo, pero Claro. bueno, todavía hay esos aspectos, ¿no? Pero bueno, había otros como la importancia de las autoridades locales, que sí es muy importante, como el desafío de las oportunidades, los desafíos y las oportunidades, perdón, que las redes sociales y la inteligencia artificial pues va a producir en el futuro viniente, las constituciones y la seguridad nacional, no sé, libertad académica bajo presión, derechos fundamentales del fútbol, una que parecía jocosa, pero estaban hablando, bueno, como estaba lo del fútbol ocurriendo a la misma vez y en la mente de todos, bueno, cómo se puede ver el fútbol como un tema constitucional, pues. Y ahí se hablaban de cosas interesantes y otras pues que quizás no son de mi línea, como digamos y la igualdad de género en el fútbol. Había unos diciendo que las mujeres y los hombres son iguales, así que, pero bueno, ya yo creo que eso, que pusieran a la mujer a jugar contra Messi, no, bueno, esas como que esas fuerzas, ¿no? Que están en contraste, algunos que decían que sí, las mujeres son igual y el hombre y la mujer es lo mismo, y si un hombre se cambia de sexo no importa, ese tipo de temas. Y bueno, y habían otras cosas como el racismo adentro del fútbol, los riesgos para los derechos humanos relacionados con la construcción de la infraestructura futbolística, bueno, que en general es en las áreas más ricas, donde hacen los grandes estadios, pero son las personas más humildes, las que realmente son los jugadores. Bueno, hablaban de todos estos temas, por ejemplo. No sé, había tantos temas, me podría seguir extendiendo sobre eso, pero creo que Todavía tenemos unos 7 minutos por si quieres extenderte unos 7 minutos, porque en la segunda parte entraremos un poquito a detalle. Me gustaría conocer cuáles son tus perspectivas y lo ponemos en comparación como hacemos con respecto a las constituciones que realmente han servido para el desarrollo versus estas listas a veces de deseos. No quería sonar peyorativo, pero al final parece más son listas de deseos que propiamente sistemas bien organizados que permiten un correcto desarrollo de las sociedades. Y bueno, yo apliqué a 8 workshops, me aceptaron mis estudios para 7, pero todos se dieron en 3 días, así que pude ir a 6 de los 7, no me dio el tiempo. Pero digamos en los que yo iba, bueno, las conversaciones eran más centradas en estos aspectos que yo siento que son súper importantes, como la independencia judicial, el ejecutivo que con tanto poder concentrado. La otra era la metodología de diseño constitucional, que es ver, bueno, qué es lo que debe guiar el diseño constitucional. Y bueno, se hizo unos debates bien interesantes. Debe ser individuos que están pensando en el bien general o individuos que están pensando en su interés personal. Y bueno, fue apasionante, ¿no? Y, por ejemplo, algo que en el juego que estábamos viendo, a Messi, los ingleses no lo podían parar. Y bueno, le cometieron foul, porque bueno, lo tenían que parar para que no metiera gol, así que le metieron tremendo foul. Bueno, la pregunta es entonces, ¿es esto correcto? Habría un grupo que dice, no, debemos inculcar con las personas con valores éticos, cívicos, éticos, para que no cometan foul. Dejen que mete el gol, si eso es lo que iba a hacer. pero si tú eres los ingleses, olvídalo, o sea, viene Messi con todo, no lo puedes parar, no le puedes quitar la bola, tú no quieres que te metan un gol. Así que haces algo que, bueno, es contra las reglas y si lo haces, te hacen el castigo. Pero tú ves, bueno, ¿cuál es el castigo? Versus, si no lo paramos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a meter gol probablemente versus un tiro de esquina? Bueno, mejor yo prefiero el tiro de esquina, si ese es
la repercusión de cometer un foul. Eso en el fútbol, que por lo menos hay repercusión. Así que ese era el tema, ¿no? que estábamos hablando. Y sí, a veces no se le puede cambiar de opinión a todas las personas, pero realmente había un grupo suficientemente en el centro que lo hacía interesante, y las preguntas que ponían, las interrogantes, las suposiciones, hacían muy buenos temas, y entonces ahí se armaba la discusión y los ejemplos. Y bueno, también dependía de quién estaba en el grupo, quién estaba en el workshop. Muchos me fue, yo siento que de los 6 workshops metí home run, o sea, en 3 de ellos. En el último eran puros socialistas de Argentina, y ahí sí que no me fue bien, pues. Pero es bien interesante. Sí, una cosa que sí sentí es que igual no importaba qué tan diferentes fueran las opiniones, las ideologías, los partidos a los que uno iba, siempre se dio bajo, no sé, siempre fue placentero, siempre todos le daban la palabra al otro, esperaban su turno, siempre fue jocoso cuando la gente podía, no sentí que fue con maldad o gente recriminándose. La verdad que eran profesionales y se notaba, ¿no? En el tema, y estaban ahí la gran mayoría de las personas estaban ahí con la mente abierta, tratando de ver qué es lo que otros pensaban y cuestionar sus propias suposiciones. Así que fue extremadamente placentero. Y bueno, fueron de nuevo 180, más de 180 de estos workshops, y yo no pude ir a todos. Simplemente llegué a los que yo estaba participando, pero muchos no pude. Por ejemplo, uno de patrones comunes de la presidencia del autoritarismo. Me hubiera encantado ir a esa para aprender más de esos patrones comunes de la presidencia del autocratismo. Yo creo que me hubiera encantado aprender más de cómo lo ven otros, de qué es lo que está llevando en nuestro presidencialismo a tantos países a la autocracia, ¿no? Pero bueno, uno nada más puede participar en cierto número. Qué interesante escuchar ese resumen de todo lo que se dio, y me parece relevante e importante conocer un poco cuáles son las conversaciones que se están suscitando en un tema tan... a ver... Importante. Sí, y no solamente importante, sino esencial para nuestros modelos democráticos. O sea, no podemos pensar o no podemos hablar de repúblicas o democracia sin tocar el tema constitucional, y saber qué es lo que se discute ayuda como que a saber cuáles son esas ideas o influencias que pueden transmitirse, porque total, si lo vemos de esta manera, ¿dónde es que estos grupos que terminan incidiendo en las políticas de sus países convergen justamente en este tipo de actividades, en este tipo de conversatorios, de workshops, en donde las ideas se cruzan y luego ellos se regresan a sus países y empiezan a compartir esas ideas y a promover esas ideas y a llegar y tratar de imponerlas? Entonces... y regarlas. Y regarlas, claro. Yo quería hacer, yo he estado estudiando el constitucionalismo estatal de los Estados Unidos. Incluso adentro de los Estados Unidos es segundo plano a la Constitución Federal. Como las universidades tienen estudiantes de todos los países, siempre se da el gobierno estatal, el gobierno del estado donde estés, pero un porcentaje altísimo es el federal. Y en esto la participación de los americanos ya es súper reducida. Me topé con 3 profesores americanos, y había miles de otros lugares, y en ellos estaban hablando del federalismo y su tema general, pero yo sentía que tenía que hablar, por ejemplo, sobre el plan de Missouri, de cómo en los estados, la mayoría de los estados hoy en día, seleccionan a sus jueces para que haya, sean expertos los que lleguen al juego, a la mesa, pero no solamente eso, sean independientes y por lo tanto imparciales, pero a la misma vez tengan credibilidad democrática, porque van al voto sí o no popular, por ejemplo,
y eran ideas que la gran mayoría de las personas no se habían cruzado con. En uno de los seminarios, bueno, uno de los workshops que di, iba a hablar de eso, pero habíamos entregado nuestros estudios de antemano y fue, no sé, me sentí tan bien cuando los otros profesores estaban dando sus discursos, me citaban mi estudio de estas ideas que yo simplemente estoy ahí, bueno, como representante tratando de hacer que los otros vieran esta otra forma de ver el discurso y el problema, y se notó que lo encontraron súper, no sé, como que expandió sus horizontes, vieron el problema de una manera diferente, vieron que hay otras soluciones, y eso es lo bonito, y bueno, igual hacia mí con otras ideas, ¿no? Que entonces, bueno, uno crece, uno después puede compartirlas en sus propias universidades, en otros workshops, ojalá pues se interesen y estudien más el tema, y eso es lo que uno quiere, por lo menos lo que yo quería hacer. Bueno, nos vamos a cambio, Miguel, y al regreso hablamos un poco justamente de eso, de cuáles son esas otras ideas que hemos venido planteando frente a lo que ya sabemos se ha venido difundiendo, y que no creo que esté mal. Yo creo que nace también de la voluntad legítima de un grupo que busca que la sociedad sea más equitativa. No obstante, creo que la historia y, a ver, la ciencia política ha demostrado todo lo contrario. No lo que pensamos que funciona realmente nos da los resultados que esperamos. Así que, si te parece, lo vemos ahorita en el cambio. Sí, y a lo que acabas de decir antes de irnos al cambio, en el último workshop que fue el que estaban los socialistas, Sí. era una de las cosas que me criticaban. Yo sí dije al principio, no es que no importen los valores, uno se debe inspirar en ellos. Y para tener una sociedad que funciona, no es que las personas únicamente están pensando en sí mismas. Tú cuando vas a hacer un trato, así sea político, pero también en la vida general, en los negocios, tú no estás diciendo que, bueno, solamente va a hacerlo bien porque está en su interés, también es la hermandad al final, o sea, tú quieres caerle bien, te sientes bien cuando le haces un favor o le haces un bien a otro, todas esas cosas importan. Simplemente no nos podemos, que es el tema mío, pues no nos podemos basar en eso solamente e ignorar su interés personal. Tenemos que asegurarnos que ambas cosas estén ahí. Y si el interés personal está en contra del interés común, pues entonces ahí sí que vamos a ir por mal camino. Y bueno, y ese era el tema que tenía, por ejemplo, que tocamos en ese último workshop. Y bueno, obviamente ellos lo veían mucho más del lado de la persona individual, hacer el bien por el otro. Y bueno, y ahí es cuando se hace interesante los temas, ¿no? Y la discusión. Seguro que sí, Miguel. Por eso que invitamos a la audiencia que no se vaya y que al regreso vamos a estar ahondando en este tema. Así que quédense con nosotros. Estamos conversando con el arquitecto Miguel Herroz, autor de Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional. Estuvo hace una semana en Colombia, en Bogotá, dentro del marco de un evento que reunió a muchísimos líderes en el sector constitucional justamente para tratar estos temas. Hablábamos un poco de cuáles eran los tópicos que se trataron. No obstante, yo creo que vale la pena recalcar un poco la razón por la que cada semana nosotros, Miguel, nos sentábamos y hablábamos acerca del tema constitucional. Si mañana tuviéramos que cambiar la Constitución, ¿qué haríamos? O sea, ¿cuáles serían los temas a tratar? Y yo creo que tenemos... ya tenemos cierto historial, puedo decir, o experiencia en países como Chile, por ejemplo, en donde se trató este tema y justamente no es una novedad lo que decías en el bloque anterior de qué era lo que terminaba pasando cuando se discutía la Constitución. No es lo que queremos, porque, a ver, una de las cosas interesantes, Miguel, de tu libro es que empiezas hablando sobre el gran debate. Habla sobre lo que ocurrió en Estados Unidos cuando se dieron cuenta que iban tomando justamente el camino que nosotros tomamos, en querer hacer que la Constitución te dijera qué es lo que espera que suceda. Y ellos se dieron cuenta y dijeron, espérate, es lo que esperamos, pero la gente no funciona así. ¿Cómo convencemos a todos de que efectivamente tienen que cumplir para que vivamos en un
una democracia, en una economía liberal, que vivamos todos procurando el bien personal y que al final también eso redunde en el bien común. Y dijeron, vamos a cambiar un poco las reglas del juego. En ese debate, que empezó siendo quizás un gran experimento, basaron sus ideas y hoy, bueno, una potencia, América Latina, por el contrario, ha tenido avances, pero no ha sido lo mismo. ¿Y qué fue lo que sucedió, Miguel? Que Estados Unidos lo logró y nosotros todavía estamos aquí discutiendo un aspecto. ¿Sabes? Ese gran debate lo vi en vivo en Colombia. Uh-huh. Y lo interesante es que no es sobre izquierda o derecha. Tú puedes ser izquierda o derecha y a la misma vez, o derecha, y caer en uno de los dos bandos de este gran debate. El gran debate realmente, si lo quieres poner en su esencia máxima, es cuál es el juego del interés propio. Y bueno, aquellos que ven el interés propio como algo indeseable van al campo de, por ejemplo, la Revolución Francesa y de Rousseau, que ven el interés el humano que se guía por su interés propio en vez del interés general como el gran problema. Y bueno, entonces, ¿cómo tú armas un gobierno para motivar a las personas, ponerlo entre comillas, motivar a las personas a que actúen el interés general? Y bueno, ya está educarlos desde ese nivel a simplemente el terror, que fue lo que hicieron al final cuando vieron que motivación no era suficiente, entonces era el terror. Pues aquellos que no pensaban como la cúpula, para hacerlos libres había que cortarle la cabeza, literalmente. Así que, y gritaban libertad cada vez que cortaban la cabeza a alguien, porque sentían que una persona libre siempre iba a hacer lo que quería la cúpula, porque ella era la expresión de la voluntad general. Así que tú no eres el que dice cuál es la voluntad general, sino el líder, porque al igual tú solamente puedes hablar de tu interés propio. Ese es un aspecto. El otro aspecto, pero bueno, no tiene que tomar esa es quizás la parte más radical de esa forma de ver el problema. La otra es, bueno, simplemente seguir tratando de educar a las personas como valores cívicos y morales y esperar que, como los ingleses cuando estaban viendo a Messi, que no lo podían parar, bueno, que no cometan foul, pues. Uh-huh. Entonces esa es la otra, simplemente hacer lo correcto. Y que te metan el gol te lo van a meter, pero tú no hagas nada en contra de las reglas. Y bueno, ya vemos que los ingleses cometen foul, todos los países. Yo no vi ni un país, ni un partido, y cuando tu partido comete foul para parar al otro, tú nunca te pones bravo con ellos. Es más, te pones bravo con el referí porque le metió la regla y tiro de esquina o lo que sea contra tu equipo. Así que ese es un aspecto. Obviamente yo no soy de ese punto de vista y se me hace muy difícil para mí ser imparcial al tratar de hablar de los dos temas. Simplemente no siento que tenga suficiente mérito, aunque hay que aceptar que la parte del ser humano sí importa. Oye, al final del día, si es un mundo donde únicamente pensamos en nosotros mismos, pues imagínate, nuestros bebés, todos nosotros cuando somos niños, estamos 100% a la merced de todo alrededor de nosotros. Y es gracias a ese amor que nos tenemos. Yo he estado en la playa cuando el mar se comienza a llevar a alguien. Todo el mundo entra en acción sin pensarlo. Es increíble. Tenemos eso el ser humano, que sí pensamos en el prójimo muchas veces, incluso cuando va en contra de nuestra propia subsistencia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para protegernos, para ayudarnos. Pero bueno, gracias a Dios tenemos eso, pero no es suficiente. Y ahí está la segunda parte. Bueno, que el interés propio quizás no es algo malo. Podemos tratarlo simplemente como una realidad. No es un vicio, no es una virtud, simplemente es. No es malo, no es bueno, es parte de lo que somos. Cuando vemos el fútbol, bueno, no es que nos ponemos bravos porque cometen foul, sino nos ponemos bravos cuando ponen foul contra nuestro equipo,
si nosotros somos argentinos y le hacen foul a Messi, bueno, los argentinos estarán muy, muy disgustados y dirán, pero los valores cívicos y morales no le dieron haber hecho foul. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, si estamos hablando de realidad, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para no ignorar esto o decir que es malo simplemente para emplearlo en beneficio de la sociedad? Y ahí fue entonces la segunda ruta que tomaron ciertos pensadores ya hace 240 años, y fue que se le idearon, bueno, ¿cómo podemos usar esta herramienta, esta realidad para beneficiar a todos? Y bueno, desgraciadamente esta solución, aunque da mejores resultados, se ve feo su operación, porque son personas operando en interés propio. Cada partido, cada facción quiere ganar. Tú vas al mundial porque tú quieres que tu partido gane, no para que el otro partido gane. Claro. Y todo lo que puedes hacer es justo por tu país y por tu partido y por tu pueblo y por tu familia. Así que, bueno, entonces tú cómo haces para asegurarte que el árbitro sea lo más imparcial posible. Y ahí vemos que con todo y eso, todavía en ese aspecto se hace trampa. Lo vimos cuando Trump metió la mano para que metieran a su jugador de vuelta, después que le habían dado la carta roja. Que la FIFA es una compañía, al final del día, que quiere hacer dinero, así que tratan a ciertos jugadores con mano de seda, porque saben que mientras más estén jugando más tiempo, más vista va a tener. Y bueno, esta es las grandes preocupaciones que uno tiene y la realidad, pues. Entonces, yo opino que no es ignorar esta realidad, sino es ver, bueno, cómo podemos formar una salchicha al final del día, sabiendo que el proceso no es bonito y no es que la solución es perfecta. Pero si estamos hablando de imperfección, puede ser que al final sea mucho más cercano a lo que queremos, a lo que soñamos tener, que estas otras que se imaginan a un humano perfecto y al final entonces nos dan resultados extremadamente patéticos. Y justamente el tema de buenos valores, el que yo quiero que las cosas salgan bien, vuelve a relucir. No todo se logra con buenas intenciones, y menos cuando en las democracias estamos acostumbrados a cambiar a las personas. Porque sí, puede ser que nos toque un gobierno o un líder o gente buena, digamos, que incluso sin necesidad de leyes puedan hacer que las cosas funcionen. A ver, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Y equivocadamente pensar que, bueno, sí, está perfecto porque nuestro sistema está dando resultados, pero es que tenemos gente que sí lo entendió por X o Y razón. Yo creo que un gran ejemplo es cómo logramos establecer un sistema para el Canal de Panamá. Ya hemos hablado aquí en el programa de cómo funciona el Canal de Panamá y por qué tiene éxito, pero antes de eso se pusieron de acuerdo y dijeron: nosotros necesitamos hacer algo para que el día de mañana esto tenga continuidad. Y es ahí donde viene la parte importante, porque no todo viene de los valores o de la buena intención. También se necesita que queden reglas claras que, a ver, sin limitar el interés particular, porque cada quien tiene interés particular. Yo creo que el que es político desea sí o sí sobresalir, y yo no veo nada malo en eso. El problema es cuando eso se vuelve el único recurso y se olvidan de resolver los problemas de la sociedad. O sea, termina de ser un trabajo en pro de la sociedad y únicamente se aprovechan justamente de ello. El Canal de Panamá es un buen ejemplo en el cambio constitucional que hicimos para asegurarnos que en un futuro ningún grupo político pudiera tomar el Canal de Panamá como premio político. Una de las razones que fue posible hacer eso es que cuando en el 93, 94, cuando se pasó este cambio a la Constitución, todavía no habían intereses que estaban lucrando del Canal de Panamá.
Es decir, es más fácil hacer un cambio donde no pierdes nada para en un futuro asegurarte que funcione bien que un cambio cuando ya estás ganando el sistema como estás, así que perderías. Ponte el IDAN. Oye, no es que, no es que la ciencia ya está ahí. Podemos hacer un sistema idéntico al sistema del Canal de Panamá para el IDAN. Podríamos hacerlo, que no solamente el agua potable, pero también mezclar con eso el cuidar los ríos y las aguas del país. Poner esto dentro de una agencia o de un ministerio separado, así como es el Canal de Panamá. Pero ya hay intereses entrelazados con explotar ese recurso público para beneficio propio, para beneficio partidista, y quitárselo a ese grupo es semi imposible cuando ya existe, especialmente cuando saben que pueden repartir, quitar, hacer lo que sea necesario para eh, comprar conciencias. Y eso es lo que ocurre quinquenio tras quinquenio. No es que no sabemos lo que es correcto, es que simplemente no hay, no hay la voluntad necesaria como la hubo en el canal. Pero la hubo en el canal porque todavía no tenían algo que perder, algo concreto que era de un grupo. Todavía era administrado por los americanos. Y eso yo creo que es una lección importante porque se da a entender que los mismos panameños que lo hicieron bien por la situación, en parte, porque sabían lo que era correcto y en parte porque estaba en una situación que le hacía posible hacer lo correcto. Era suficientemente fácil hacer lo correcto. No que fue fácil, pero era suficientemente fácil. Todavía era posible. Tú tratas de hacer lo mismo en la política actual para el IDAN y nunca vas a poder. No vas a encontrar la voluntad política si todos sepan que es lo correcto. Bueno, entonces aquí viene el cambio constitucional y creo que realmente va a caer en las manos del pueblo ser muy conscientes de cuál es el tema que tenemos que hablar. ¿Es uno solamente de personas buenas o asegurarnos, como lo hicimos con el Canal de Panamá, que nosotros, los humanos como somos, no nos podamos tomar ventaja de ello? Y entonces, gracias a el sistema como lo es en Panamá, una vez que elijamos a nuestros constitucionalistas, según la paralela o lo que está proponiendo el Ejecutivo, que es suficientemente parecido, este grupo no va a estar administrando el gobierno, van a ser personas que vamos a elegir y lo único que pueden hacer es hacer una propuesta de constitución. No pueden repartir puestos, no pueden poner a familiares en el gobierno, no van a tener ese poder. Así que vamos a ser suficientemente libres, una vez más, como cuando en el canal, para elegir a personas que no van a estar viendo cómo repartir algo porque no van a tener ese poder. Y quizás van a ser suficientemente libres. Y si pensamos en esto, van a tener la forma de pensar adecuada para solucionar los problemas. Así que yo creo que vamos a tener una oportunidad de verdad que con un poquito de conciencia y un poquito de estrategia en nuestras manos, o sea, de quién elegimos, podemos llegar mucho más lejos de lo que la política general de un año a otro o de quinquenio en quinquenio posibilitaría. Así que creo que es muy importante tener esto en mente, que va a ser un juego diferente al usual. Y si tenemos mente de nuevo, para no repetirlo por cuarta vez, y elegimos a personas que no ven el problema como uno de que el problema son los humanos y el interés propio, sino es más como que los humanos somos lo que somos. Sí. Todo grupo, cada facción quiere ganar. Ahora vamos a ver qué sistema podemos hacer. Y quizás ver el Canal de Panamá y otros sistemas empleados como el sistema de el plan de Missouri, cómo se escogen a los jueces, entre tantos otros, para sacar a la política y hacer que las facciones no sea una facción que controle cierta parte del sistema, como los jueces, poner a los jueces, sino sean muchas facciones que nadie lo controle, así haya independencia, etcétera, etcétera. Podemos llegar mucho más lejos. Bueno, justamente la razón por la que tenemos este espacio acá, Miguel, para compartir estas ideas es para tratar de, en caso de que tengamos la oportunidad de
discutir una constituyente, ya haya un fundamento un poco más claro de las cosas que sí deberíamos discutir como sociedad. Y digo sociedad y no nación, porque esto es una cuestión que nos involucra a todos. No es una cosa de un grupo político o de un grupo académico. No, es una cuestión que debería ser de todos y cada uno de nosotros que vive y pertenece a esta sociedad panameña, porque al final nos va a beneficiar, nos va a afectar. Eso es importante. Se nos fue el tiempo, Miguel, no te quiero extender más. Te agradezco muchísimo. Esto, como siempre, queda en internet. Y para aquellos que quieran dejarnos sus comentarios, por supuesto, ahí bienvenidos sean. Y nosotros estaremos aquí, si te parece, el próximo miércoles. No, definitivamente. Y con un poquito de suerte me gustaría hablar el próximo fin de semana sobre un poquito de... estaban hablando sobre la teoría de juegos y cómo no tenemos una autoridad incorruptible que motiva a las personas a actuar de una u otra manera. Y cuando lo vemos así, entonces, el juego de la política, las reglas no son irrompibles. O sea, las personas, si les conviene, van a romper las normas para beneficio propio. Así que en ese instante, para encontrar el equilibrio, Nash, que lo que quiere decir cómo las personas se pueden comportar, de cuál es la mejor estrategia que pueden emplear en beneficio propio, para encontrarlo, no es suficiente ver aquella norma o aquella institución. Hay que ver esa norma o institución en un juego más amplio, el juego de la vida, donde las únicas reglas que no se pueden romper son aquellas como la gravedad o aquellas reglas sociales que simplemente están tan hechas parte de nosotros que no se romperían nunca. Pues uno no va a ir a un entierro vestido de baño, por ejemplo. Claro. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces el juego se hace mucho más interesante. Es ver, bueno, como lo del Canal de Panamá, y ya sabemos que todos los grupos van a estar luchando por tratar de agarrar el Canal de Panamá y poner a todos sus partidarios en los mejores puestos. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, entonces un juego más amplio. Bueno, ya sabemos que todos los grupos van a estar haciendo eso. Bueno, vamos a dividirlo, separarlo para que la comisión no sea un presidente el que ponga todo, sino que sea rotativa, escalonadamente, para que un presidente solamente pueda poner a un número menor a la mitad. Y así lo van complicando. Y esta comisión va a tener bien poquito poder. Y cómo lo dividen y todo lo demás, para que al final del día el juego sea más amplio y tome pese pues todos estos intereses y llegue a una solución que beneficia a todos más, así como conjunto. Así, cuando otros sistemas beneficiarían a un grupo mucho más que al resto. Pero si hacemos las reglas correctas, todos salimos mejor. Pero bueno, esa es la parte difícil, ¿no? Que salimos mejor, pero siempre va a haber un grupo que quiere salir mucho mejor, así aplasta al resto. Y bueno, y ahí va la matemática de cómo se dividen estos poderes y el tema pues que hay que verlo ampliamente, no solamente la regla que no se sigue o sí se sigue, sino también el juego de la vida. Pues. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo. Miguel, muchísimas gracias. Y qué interesante. Estoy anotando esto y el próximo miércoles esto del juego de la vida y Game Theory o teoría de juegos va a ser justamente el tema que vamos a estar tratando el miércoles aquí en Estructuras para Crear Justicia. Fuerte abrazo hasta Houston y nos veremos la próxima semana. Definitivamente. Muchas gracias.